¿Tenemos puesta esa prenda deportiva? Prenda puesta. Fenomenal. Oskia, ¿tú qué llevas? Bueno, yo siempre que hago deporte me pongo mallas. Perfecto. La mente es muy astuta. Es muy astuta. A mí es el reloj. A ti es el reloj. Yo me he puesto mi chaqueta. Esta que me encanta. Me la pongo. Ahí. Porque estuviera vestida de sevillanas, ¿a que no sería igual? Lo que os contase. ¿A que no os diría lo mismo? Bueno, pues Yolanda, vamos a Sí. por ello y yo las personas que vayan entrando pues las hago pasar. ¿Sí? Perfecto. Sí, yo sé que alguna pues entra en diferido porque ya me lo han dicho. Hay quien está volviendo del curro, o sea que... Perfecto. Pues empiezo... Sí. Bien. Aquí estamos. A ver qué yo os quiero quitar de ahí. Os quiero quitar de aquí. Perfecto. Bien. Vale. Pues doy por hecho que habéis leído el ebook, si estáis aquí, y doy por hecho que por lo menos hoy la descripción de este primer paso, de sitúa tu cuerpo a favor y no en contra, no la introducción al ebook ni el ejercicio en sí, ¿no? Porque de eso hablaremos luego, pero sí que la descripción de este punto, pues la habéis leído, ¿no? Entonces, perdón. A ver, aquí tenemos. Bien, bienvenida. Esta es la agenda, ¿vale? Ahora explicaré el paso número 1, el objetivo de la sesión, por supuesto. Describiremos los ejercicios prácticos para que lo podáis hacer en casa. Las dudas y las preguntas las dejamos para el final. Bien, pues tenéis a mano lápiz y papel o bolígrafo. La importancia que esta mañana os contaba en un audio de poder hacer un trabajo pero de escritura, porque hay quien a veces me pregunta, ¿no? Cuando empiezo a entrenarlos, Yolanda, ¿puedo hacerlo en el iPad? Es que yo ya soy una mujer de iPad, ¿no? Y pues siempre le digo que el iPad está muy bien, de hecho yo lo uso, pero para hacer un trabajo de conexión con una misma siempre es mejor la escritura, ¿vale? Es mejor incluso elegir el cuaderno que más nos guste y el lápiz con el que mejor nos sentimos cómodas escribiendo o el bolígrafo, ¿vale? Auriculares, que veo que tenéis auriculares para poder escucharos mejor y para que vosotros también me escuchéis mejor. Un espacio tranquilo y silencioso, perfecto. Y poco más. La sesión va a ser grabada, pero no va a aparecer nadie en la misma. ¿Vale? Esperaos que esto es cuestión de técnica. Bien. ¿Cuál es la importancia de activar tu entrenador interno? Vuestra referencia interna. ¿De dónde está la importancia? ¿Por qué os hablo tanto de esto? Porque cuando alguien está conectado con su cuerpo y la conexión es muy íntima y es muy profunda y está guiada por su referencia interna, ¿sí? Cuando se atiende lo que tiene que hacer en cada momento, que siempre varía mucho, depende del día de la semana, depende del momento en el que te encuentres, del año en el que te encuentres, de tu estado emocional, de tu estado mental, el tiempo que hay que dedicarle para que tú puedas conseguir tu objetivo físico, para que lo mantengas en el tiempo o para que se incremente, se reduce drásticamente, ¿sí? Porque se llega a ser un trabajo muy, muy específico para ti misma. Pasamos, perdón porque esto se... Ahora. Aquí. El punto número 1, el paso número 1 con el que yo trabajo con las personas es ¿qué relación mantienes con tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué relación mantienes con tu cuerpo? Quiero que hagáis algo muy sencillo. Vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Sí? Vamos a simplemente cerrar los ojos y quiero que os pongáis las manos en el pecho o en el corazón, como queráis, las dos. Quiero que os sintáis cerrando los ojos. ¿Sí? Un momentito. ¿Estamos ahí? Perfecto. Cerramos los ojos. Nos imaginamos las relaciones que tenemos en nuestra vida, el trabajo, mis gatos, aquellos que tenemos gatos, ¿sí? El dinero, la familia, los amigos, los hijos, etc.
¿Sí? Si yo tuviera que, a mí me pidieran que yo lo tocara, siempre sacaría mi mano hacia afuera. Siempre intentaría tocar fuera, como si fuese de un escenario, ¿no? Tocaría a mi hijo, dónde está mi gato, el dinero, el trabajo, ¿sí? Pero cuando tenéis las manos juntas, ¿qué es lo primero con lo que siempre os tocáis? ¿Cuál es la relación más obvia y más cercana a vosotras mismas? Vuestro cuerpo, ¿verdad? Vuestro cuerpo, el más importante. El que está durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo. Es nuestra funda, como yo digo. ¿Sí? Está 24 horas al día. Y es la relación menos atendida, más olvidada. Hay quien tiene suerte y de manera natural se pone en práctica y disfruta haciendo ejercicio, se mantiene con cierto cuidado, pero incluso eso muchas veces sucede solamente en una etapa de la vida, pero no durante toda la vida que nos dura nuestro cuerpo. ¿Sí? De ahí la importancia que para mí es qué relación mantienes con tu cuerpo. Vamos a entrar y vamos a dar paso a nuestro cuidado físico, pero esta parte de un lugar muy distinto. ¿Sí? Desde esa referencia interna, esa conexión que es mucho más profunda, que tiene en cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con él. ¿Sí? Que cuando decidimos empezar a hacer ejercicio o cuidarnos la alimentación o hacer lo que tengamos que hacer para empezar a cuidarnos, que tengamos en cuenta todo, lo incluye todo. ¿Y qué quiere decir todo? ¿Qué es cuando yo hablo de todo? ¿De qué me refiero? Pues tiene en cuenta, por supuesto, mi forma física, mi estructura corporal, mi estado emocional de ese momento y mi estado mental en ese momento, y por supuesto y por encima de todo, el estilo de vida y el ritmo que tengamos en ese momento. Eso es muy importante. Por lo tanto, de esta manera siempre nos vamos a alejar, como yo digo, del esfuerzo, del sacrificio, de la exigencia, ¿sí? Y esa conexión profunda nos lleva a que podamos hacer las cosas disfrutando. Ante todo está disfrutando. Nos acerquemos a ellas disfrutando, ¿sí? Porque es un sistema de entrenamiento que utiliza un sistema de pensamiento que proviene de nuestra esencia más profunda, de nuestro ser, de nuestra alma, cada uno llamadlo como queráis, es irrelevante, ¿no? En este momento, pero surge desde ahí. Y ese sistema de pensamiento que tiene sus formas en este campo de entrenamiento es compasivo y es muy benevolente, ¿sí? Es muy amoroso, es muy intuitivo, ¿sí? Y por supuesto, y por ende, muy poderoso, ¿sí? En este apartado del ebook también hablo y os cuento que sobre la ley de Emilio Coué, ¿no? Fijaros, ya en el 1857, este farmacéutico y psiquiatra francés ya hablaba de esto, ¿no? De cuando una persona piensa que no puede hacer algo y luego lo intenta, cuanto más trata, menos puede hacerlo. Cuando un estado mental es tal que se piensa, me gustaría hacer esto, pero no puedo, entre más se intenta realizarlo, menos posible será llevarlo a cabo. Así sean muchas las ganas de hacerlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto cuando habláis conmigo, ¿no? O cuando alguien empieza a entrenar conmigo, ¿no? ¿Cómo se detecta esto? Esa tensión interna que sentimos cuando nos contamos que queremos hacer algo, pero en realidad no lo estamos haciendo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque por mucho que nos contemos, los hechos son los hechos. Y los hechos siempre hablan de nosotras mismas, de si hay resultados o no hay resultados, en el campo que sea. Por lo tanto, cuando yo me cuento que quiero hacer algo, pero al final no termino haciéndolo o lo intento, pero no hay manera de conseguirlo, me cuesta ser constante, me cuesta mantenerme en ello, me cuesta que me guste, ¿sí? Es porque entre lo que me cuento y lo que estoy haciendo no hay entendimiento, ¿sí? No hay acuerdo. Hay una gran disociación y eso siempre produce una gran tensión. Lo que pasa es que si no se es consciente de ello, si no se atiende, esa tensión es como muy inconsciente. ¿Cómo aparece? Pues porque me pongo, me obligo, me exijo, me apunto a un gimnasio, empiezo a hacer una dieta, me han dicho que haga esto, ahora pruebo lo otro, voy a intentar aquello, ¿sí? Y esa ansiedad o ese estado, esa
esa tensión interna con el tiempo va cogiendo ritmo, ¿sí? Y llega un momento que puede ser que con una justificación casi siempre se termina dejando y no se llega a conseguir ningún resultado. O si se consigue un resultado es a base de mucho sacrificio. Y todo aquello que sea un sacrificio, tarde o temprano, al final se abandona. ¿Sí? Aunque yo esté explicando de todas maneras, si en algún momento queréis algo puntualizar o surge una duda o cualquier cosa, podéis levantar la mano y yo estaré encantada de que paramos en ese momento. ¿Sí? Esta ley es muy importante y está siempre funcionando. Siempre que quiero hacer algo y que no lo consigo, es porque esta ley está funcionando. Y no es el hecho en sí, es lo que explico siempre, ¿no? Cuando hay una persona que hace algo de manera natural y yo no puedo, o sea, no es el hecho en sí, porque si no sería difícil para todo el mundo, ¿no? Nadie podría hacerlo. Pero cuando hay un hecho que alguien puede y otras personas no podemos, simplemente es porque hay en mí que no me deja realizarlo, ¿sí? Ese para mí es el campo de entrenamiento al que yo llamo campo de entrenamiento olvidado. Campo de entrenamiento olvidado. Bien. ¿Y cómo podemos utilizar nuestro cuerpo a nuestro favor? Pues siempre utilizándolo como una relación más. O sea, mi mente, mi ego, en este mundo, se relaciona y fragmenta absolutamente todo. ¿Sí? De ahí ese concepto de separación del que tanto se habla en espiritualidad. ¿Qué significa esto? Pues que para el ego es diferente mi pareja, mi gato, mis finanzas, mi trabajo, mi familia. ¿Sí? Para él todo es como diferente. Pero simplemente, y con cada uno se posiciona mentalmente porque siempre está intentando y tratando de conseguir algo. Siempre hay una necesidad que pretende cubrir. ¿Qué es lo que hace nuestro ser, nuestra esencia? Lo que va haciendo con el tiempo, cuando tenemos muy claro esto y detectamos esto, es que va unificando todas las áreas de nuestra vida y nos colocamos en el centro de nuestra experiencia. Y desde el centro de nuestra experiencia, al final, somos en relación, da igual con lo que sea. ¿Sí? Entonces, para mi mente, el cuerpo es una relación más. Pero esto entraremos mucho más en detalle mañana, cuando os hable de relaciones, de pensamiento, de cómo lo usamos. ¿Sí? De hecho, hay muchas, me imagino que estéis aquí. Esto de lo que os hablo, el trabajar desde nuestra esencia más profunda, seguro que nos llama ya la espiritualidad, todo aquello que nos dice que tengo algo que ver con aquello que en mi vida no funciona y se repite, etcétera, etcétera. Y a lo mejor seguro que lo estáis viendo en otras áreas, ¿no? ¿Quién hoy en día ya se plantea el, si no soy abundante, tendré que mirar por qué tengo escasez en mi vida, ¿no? ¿Qué significa ahí? ¿Qué creencias están diciendo, determinando que yo no pueda ser abundante? O que yo no pueda tener la pareja que digo, que me cuento, que quiero. ¿Qué hay entre eso y entre mi mente? Y empezamos ahí a desgranar, ¿no? Pues por el cuerpo pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos que trabajar esa relación mente-cuerpo y una vez que deshacemos esa tensión interna, nuestro campo de entrenamiento, empezamos a hacer. Empezamos a hacer el ejercicio o empezamos a tomar cierta alimentación, sí, pero siempre primero habiendo deshecho esa tensión. Por eso yo siempre que propongo pues que uses tu cuerpo como una herramienta muy potente de autoindagación para potenciar tu estado de conciencia. ¿Sí? ¿Y qué ejercicios están en este punto? Pues bien, tenemos dos. Hay uno en el ebook, que es qué relación mantienes con tu cuerpo, y hay otro nuevo, que es cuál es tu nivel de armonía corporal. Vamos a hablar de los dos. Voy a hablaros de los dos porque quiero que luego en casa lo hagáis, porque esta semana es una semana donde por supuesto vamos a compartir reflexiones, vamos a compartir avances que descubrimos, ¿no? Pero es una semana práctica. Práctica. Nuestra referencia interna es práctica. Al final es práctica para que se pueda experimentar. Yo os hablo de experimentar, no de que algo que se quede como nuevos conceptos, algo que me resuena, algo que me guste, ¿no? Sino algo que yo pueda experimentar, que me pueda llevar y decir, wow, sé que es por aquí, sé que esto es lo correcto, sé que esto es lo que hasta ahora estaba fallando. No estaba fallando yo en relación con un sistema de entrenamiento que estaba usando. ¿Sí? Porque el sistema de entrenamiento actual, el estándar, es un sistema de entrenamiento bajo mi punto de vista ya
muy anticuado, muy obsoleto. ¿Sí? No tiene en cuenta cómo me siento, no tiene en cuenta qué pienso, no tiene en cuenta mi estilo de vida, no tiene en cuenta mi ritmo. O sea, me impone de por sí X horas a la semana, me impone de por sí una rutina, me impone de por sí, me impone bla, 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 bla. ¿Sí? Y hace que meta a tapón todo esto en mi vida cuando el ejercicio tiene que entrar en mi vida de una manera amorosa, compasiva, a mi ritmo. Que no quiere decir que sea despacio. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto no confunda, pero sí que a mi manera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero el ejercicio. ¿Qué relación mantienes con tu cuerpo? Vale, voy a compartirlo yo. Perfecto. Bueno, quiero que a lo mejor preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado? ¿Quiere alguien compartir algo? No. Venga. A ver, dame un segundín, que tenía aquí un fallo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Espera, Cris, porque había dicho que si alguien quería compartir algo de lo que hemos hablado hasta ahora, que si alguien quería puntualizar o preguntar algo sobre lo que hemos dicho. Aunque luego lo dejaremos para el final también, pero antes de entrar en la parte práctica de ejercicios, pues si quiere alguien comentar. Han dicho que sí. Sí, pues adelante, voy a dejar de compartir. Venga, perfecto. Y podéis activar micro y hacer las preguntas. Venga. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta por aquí? Alguien dijo yo. ¿No? Pues no sé, igual nos Pues hemos nada. confundido. Pues entonces pasamos a los ejercicios. Venga, pasamos. Ponemos el primero. Vale. Ya está, aquí lo tienes. ¿Vale? Bien. Cuando llegamos a este ejercicio, en la explicación de este ejercicio, ¿qué relación mantienes con tu cuerpo? Me hablo de la metáfora, ¿no? De qué es lo que haces cuando una persona te importa en tu vida. ¿Qué es lo que haces con él? ¿Qué es lo que haces para él? ¿Cómo disfrutas cuando te encuentras con él? Cuando tiene un problema, ¿cómo le ayudas? ¿Cómo te gusta sentir que en algo le estás facilitando su vida? ¿Sí? En esta primera introducción describo muy bien por qué hablo de relaciones. Y es decir, ¿qué hago yo conmigo? Pues al cuerpo les pasa exactamente igual. ¿Sí? Por eso hay una serie de preguntas. ¿Bien? ¿Qué significa? ¿Cuánta atención? Las preguntas de este ejercicio lo que quiero es que ampliéis un poco vuestra perspectiva, ¿vale? Y por ejemplo, tengo la primera pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuánta atención le prestas a tu cuerpo diariamente y a la semana? Yo sé que tu mente ahora en este momento dirá, pues hago este ejercicio y cómo me cuido la alimentación, ¿sí? No dejemos que entre tanto esa parte intelectual. Entonces, cuando hagamos el ejercicio vamos a hacer un momento de silencio y cuando me refiero a cuánta atención le prestas a tu cuerpo diariamente y a la semana, vamos a hablar también de cuántas veces al cabo del día yo le presto atención. Me doy cuenta de que está incómodo. Me doy cuenta de que me cuesta agacharme. Me doy cuenta de que me duele, de que me cuesta respirar cuando camino, de que no lo estoy cuidando, de que algo parece ser que no anda bien. Me refiero a eso, aunque también podéis luego escribir, por supuesto, al final, pues hago esto a la semana, le dedico tantas horas, sí, pero que en las preguntas entremos un poco más ahí. ¿Sí? Cuando te vas a la ducha, ¿lo miras con amor o con reproches? Vamos a pararnos en ese instante. Cuando yo me voy al espejo, ¿qué me digo? ¿Qué pienso de mí misma? ¿Sí? En ese momento. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Sí? ¿Le das de comer o lo alimentas? Es decir, ¿cuántas veces somos conscientes de que nos sentamos a la mesa porque relacionamos la alimentación con disfrutar? Y muchas veces lo estamos simplemente utilizando de saco porque ni siquiera tenemos hambre. Ojo, con esto no quiero decir que nos salgamos a disfrutar con la comida, que esto es muy importante, el disfrute en todo, pero sí tomar conciencia de que en muchos momentos es algo que usamos para producirnos un placer, no porque lo necesite. Entonces, bueno, pues este es un poco cómo quiero que interpretéis las preguntas, ¿no? Cómo quiero que las hagáis. Pasamos al siguiente ejercicio, Cris, por favor.
Yolanda, no se oye, perdona. Tienes el micro. ¿Ahora? ¿Ahora se me Ahora escucha? sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, vale, perfecto. Que con este ejercicio lo que digo es que es muy importante cuando empezamos a cuidarnos que tengamos claro que en nuestro cuerpo existe armonía desde el primer momento, de que vemos cómo funciona y cómo nos sentimos con cada uno de sus sistemas, porque el cuerpo es un sistema. O sea, lo que pasa es que cuando empezamos, hay muchas personas que cuando empiezan a entrenar lo único que desean es perder peso o ganar peso, es un propósito muy estético, ¿sí? Pero el propósito estético casi siempre suele acompañar en una etapa muy pequeña de tu vida, ¿no? Pero yo me refiero, vamos a ir algo más allá. Vamos a observar cómo nos sentimos y cómo están nuestros sistemas en este momento en el que empezamos, ¿no? Hasta qué punto nos hemos dado cuenta, hemos tomado conciencia de nosotros mismos, ¿vale? Vamos a ampliar esa, como digo yo siempre, esa visión. Entonces, los sistemas del cuerpo, de hecho yo sí que por aquí tengo, además tengo cerca, sé que hay una persona en el grupo que es incluso fisioterapeuta, pero los sistemas del cuerpo todavía son más, ¿no? Por ejemplo, también se incluye el sistema linfático, pero no voy a hablar de este porque el sistema linfático nadie vamos controlándonos cómo están nuestros ganglios, ¿no? Nunca no tenemos, hay conocimiento de ciertos sistemas que si no en algún momento surge una alerta en nosotros, no vamos a detectar, ¿no? Pero vamos a hablar, por ejemplo, del sistema muscular, que todos conocemos perfectamente, el circulatorio, el óseo, el respiratorio, ¿sí? El sensitivo. Cuando hablamos del sensitivo, hablamos de el tacto, por ejemplo, la piel con el tacto. O hablamos de nuestra nariz al respirar, de nuestros ojos cuando vemos, de nuestros oídos cuando estamos escuchando. Ese es el sensitivo, ¿vale? Tenemos el óseo, y espera que no veo, y debajo tenemos el intergumentario, ¿ok? Que este es el piel, pelo y uñas, además del digestivo y el hormonal. Entonces, ¿qué es lo que pretendo que hagáis con este ejercicio, no? Pues con este diagrama quiero que vosotras en cada una de que tomáis, bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? O sea, respirar y ver en qué momento pienso o yo siento cómo me encuentro a nivel muscular, del 1 al 10, a nivel circulatorio, del 1 al tal, ¿sí? Para que al final podáis crear vuestro dibujo, que es como, Cris, ¿puedes por favor enseñarnos el tuyo para que vean el ejemplo? Sí, lo podéis hacer, si me veis, podéis hacerlo en papel, ¿vale? Porque imagino que no todo el mundo tendrá impresora. Entonces lo que podéis hacer es dibujar esto, ¿vale? Este diagrama y luego puntuarlo. Y al ¿Pero lo final, veis? ¿Lo veis? ¿lo estáis viendo? A ver. Es que yo como me veo en grandote y os veo a vosotros en chiquitito, yo no sé si van a ver la hoja, yo no lo veo. No, ahora no se ve el círculo. ¿Veis? A ver, que no me estoy viendo, por eso, ahora, ¿vale? Yo he dibujado las líneas, ¿vale? Que veis en la imagen del ejercicio, la plantilla de ejercicio que os vamos a dejar para que lo podáis hacer en papel, ¿vale? Que sea muy sencillo. Dibujáis las 4 líneas, ¿vale? Ponéis más o menos de 1 a 10 en cada una de ellas y luego las vais a unís. puntuar, ¿vale? Os vais a puntuar. Y entonces vais a unir luego cada uno de los puntos, ¿vale? Entre sí para ver dónde están los desequilibrios, ¿no? Aquí vemos que de repente hay un hueco muy grande en estos dos, ¿no? Hay cosas que están muy bien y otras que están muy en desequilibrio. Entonces esto os va a dar una vista así, os va a ayudar a tomar conciencia de qué nivel de armonía corporal al menos vosotras sentís que tenéis en este momento, como os decía yo. ¿Sí? De todas maneras, no os preocupéis que os vamos a pasar estas plantillas que acabáis de ver, os las vamos a pasar para que la tengáis y podáis reproducir vosotras en papel todo esto. Esto lo digo porque es muy importante, porque muchísimas personas cuando empiezan a entrenar no tienen en cuenta esto, ¿sí? Y a la larga, bueno, y sin largas, al poco tiempo tienen problemas de rodillas, tienen problemas de cadera, porque se han lanzado a correr o se han lanzado a hacer spinning o a hacer cualquier otra cosa y no han tenido en cuenta su estructura ósea, no se han acompañado, ¿vale? Pero bueno, un segundo. No sé ni dónde le estoy dando. Perfecto. No sé ni cómo se me ve. Bien. Entonces, os vamos a hacer llegar las plantillas para que lo podáis hacer, aunque el primer ejercicio me gustaría que, aunque lo leyerais de la plantilla, después lo escribierais respuestas a mano en un cuaderno,
¿sí? Por eso que os he comentado antes. Y el tema del diagrama igual, o sea, puntuar el 8, el 7, el 6 y luego podáis unir vuestras puntuaciones para que veáis desde qué desequilibrio se parte, desde qué desequilibrio se parte generalmente, ¿sí? E incluso aquí puedo meter en el paquete las personas que hacen incluso deporte de manera natural. Por eso hay tantas lesiones, por eso hay tantos problemas de respiración, problemas circulatorios, porque esto no se tiene en cuenta por el camino, ¿vale? Estos ejercicios, si os apetece, podéis enviármelo a mi dirección. Aquí, a ver, la tengo. Estoy compartiendo yo, Cris, estás compartiendo tú. Estoy compartiendo No, yo, ya no sé puedo. quién comparte. Puedes compartir ahora de nuevo. Vale, comparto. A ver por dónde me he quedado. Para que podáis anotar mi dirección de correo personal, ¿vale? Este es mi correo privado. Para que los ejercicios, si os apetece compartirlos conmigo, me los podáis enviar. Yo los voy a revisar y os voy a dar mi feedback, ¿vale? Si os apetece. De todas maneras, como hemos creado el grupo, podéis preguntar, podéis lanzar reflexiones, aquello que descubráis, todo porque al final nos sirve a todas. Cualquier cosa que podamos compartir, al final nos va a servir a todas las que estamos y a las que lo van a ver luego en diferido. ¿Sí? Y para terminar, dudas, preguntas, lo que queráis compartir. Bienvenido. Todo esto os lo vamos a compartir. Sí. Incluso en la plantilla de los ejercicios viene la dirección también privada de email de Yolanda para que le podáis Sí, todo eso lo vamos a escribir. hacer llegar. ¿Dudas, preguntas de lo que hemos hablado hoy, del ejercicio? Qué bien, qué clarito lo explico todo. ¿Os suena muy a chino de chino? Os lo he explicado muy clarito. Yo me quedo con que lo he explicado muy clarito. Está muy claro. A mí me surge una duda o una inquietud, ¿no? Y es Venga, entre lo que me cuento y lo que hago, ¿no? Como sí. esa parte más mental, ¿no? Que Ujú, limita lo que es ponerlo a la práctica, ¿no? Como que- ujú. Mm. Eso que hablamos, ¿no? Que es lo que me cuento y que luego al final no hago. Entonces, cuando estás muy, muy desconectada de tu referencia, de tu cuerpo, cuando estás muy, muy desconectada, no existe ese campo. No tienes visión sobre ello. No hay ninguna conciencia ahí puesta. Pero no porque tú seas rara, hostia, ¿vale? Es porque algo que nos enseña. No nos enseñan en el colegio a tener conciencia corporal, conciencia sobre nuestras emociones, conciencia sobre lo que pienso. Tener claro de que yo puedo pensar, pero yo me puedo identificar con lo que pienso o puedo no identificarme con lo que pienso. Y cuando tú empiezas a apostar en esta vida por la toma de conciencias en el ámbito que sea, empiezas a darte cuenta de que en ti hay un lugar que pueden elegir, que puede perfectamente y que elige identificarse con un pensamiento o no. Ahí es cuando la mente se va calmando. Ahí es cuando la mente deja de interferir en tu vida. Esto no se trata de luchar con lo que pienso. No, esto no va de esto. O de sentarme a meditar para ver si consigo callar mi mente. O sea, a mí no me ha funcionado nunca. A mí lo que me ha funcionado es situarme en ese lugar, reconocer ese lugar, tocar ese espacio, que cada vez esa presencia va ocupando más lugar en tu vida, va ocupando más lugar en ti, en todas las áreas, y desde ahí soy capaz de poder identificarme con un pensamiento o no. ¿Sí? Y puedo detectar cuáles son verdad y cuáles no. Cualquiera de ellos que me haga sentir mal, en el ámbito que sea, sé que es mentira. Sé que me está contando una película. ¿Vale? Pero en tu caso, lo que me estás comentando es porque no hay toma de conciencia, no has mirado ahí. ¿Sí? Tú estás entre lo que me cuento y lo que no hago. El campo de entrenamiento olvidado no ha sido observado, no ha sido trabajado, nadie te ha indicado, te ha dicho, vamos a mirar ahí, voy a entrar contigo. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce que está? Porque hay tensión, porque está siempre en tu mente, porque está siempre en tu cabeza, porque es algo que quieres hacer. ¿Y cuál es el problema de eso? Que cuando no se atiende, cuando no se mira, cuando no se comprende, cuando no se pone orden,
te acompaña toda tu vida y cada vez con más intensidad. Y cuanto más veces lo intentas y no consigues hacer ejercicio, o cuidar tu alimentación o cuidarte o bla, bla, lo que sea, esa intensidad, ese sentimiento de culpabilidad, porque eso sí que lo reconocemos súper bien, cada vez es más grande, cada vez es mayor. Por eso siempre repito que no es el sistema de entrenamiento, o sea, no sois vosotras, es el sistema de entrenamiento que hasta ahora es el que existía, es el que se practica. Que para el que hace trabajos o el que para hacer un ejercicio o se cuida la alimentación de manera natural, perfecto. Pero para la mayoría de los seres humanos de este mundo terrestres, y yo me incluyo en ellos, a mí no me gusta hacer ejercicio. ¿Sí? Lo que me gusta son los beneficios, el propósito. Mi propósito es diferente, no es estético o más allá. Entonces, cuando tu propósito está marcado y está claro de tu referencia interna no te lleva a perder kilos, no necesita nada, eso es muy pobre. Tu referencia interna es lo que te anima, que además siempre se reconoce como esos impulsos que te llevan una y otra vez a intentarlo, es porque el cuerpo está hecho y está generado para que esté en movimiento, para que te acompañe durante toda tu vida en el mejor estado posible. Y no tiene nada que ver con edad. Hay gente que con 20 años tiene un cuerpo inservible, hay gente que con 70 años tiene un cuerpo maravilloso y estupendo. ¿Sí? Yolanda, ¿podrías explicar ese ejemplo que mencionaste el otro día en la sesión que ¿Cuál? tuvimos en directo? Ese ¿Cuál? ejemplo, ¿no? Entre lo que tú te contabas cuando fuiste a emprender versus lo que Ajá, realmente tú pensabas, ¿no? claro. Sí, yo en mi caso cuando fui a emprender, pues yo me contaba que quería emprender, pero a la vez me autoengañaba. ¿Cómo? Pues muy fácil. O sea, yo quería, porque mi propósito, el estilo de vida que yo pretendo y lo que yo quería hacer y llegar a más personas y compartir esto con más personas, para quien quiera que lo pueda practicar y que se acabe ya esta escuela del sacrificio y del esfuerzo, etcétera, y el 4x8 y el 4x15, que ya hablaremos en su momento. Entonces yo me contaba que quería emprender, pero mi propósito era ser libre y era la única cosa, era lo único que podía aportarme esto, ¿sí? Y por supuesto ser creativa, expanderme, que nadie en ningún momento me pudiera coartar mis ideas, ¿no? Entonces yo me contaba eso, pero también me justificaba y decía, no, yo es que yo no he nacido emprendedora, a mí no me gusta emprender. Es que en mi familia no ha habido nadie que tuviera un negocio, ¿sí? Yo me contaba a mí misma y a la vez me justificaba, pero que había en mí una tensión, un malestar, que crecía cada vez que lo intentaba y no podía, cada vez que lo intentaba y no podía. Y me di cuenta de que tenía que entrar ahí, porque lo que os estoy contando, había una disociación entre lo que yo me contaba, lo que mi corazón quería hacer y los hechos, que era lo que estaban diciendo, lo que realmente estaba funcionando en mí. Y así fue. Entré ahí y aquí estoy. Y en muy poco tiempo pude hacer lo que siempre he querido hacer. ¿Mm? ¿Te referías a esto, Chris? Sí, Sí, me refería a esto. No sé si esto ha sí, ayudado también a Oscar sí. y al resto del grupo, vaya. Sí, a mí me venía más como creencias de que hacer deportes de una manera determinada, ¿no? Yo qué sé, pues hacer deporte tiene que ser X horas o a la semana, ¿no? Como algo muy determinado, como que a mí me han enseñado que el deporte va unido a, yo qué sé, a una serie de días, horas, como una exigencia muy concreta, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos siempre, es lo que siempre hablo del viejo paradigma. Ese paradigma que siempre te habla de la dependencia, del sacrificio, del esfuerzo, de la autoexigencia, ¿sí? Pero se está viendo y cada vez a más velocidad un paradigma nuevo, donde cuando tú quieres mejorar algo en tu vida y ves que de manera repetitiva se está dando algo que no consigues y es un gran malestar, y hay mucha gente que nos hemos parado y sabemos que en eso que en mi vida no funciona, llámese cuerpo, llámese finanzas, llámese, tengo mucho que ver yo. Y eso al principio puede ser un malestar, pero con el tiempo, cuando te das cuenta de eso y activas a tu referencia y tienes en cuenta tu referencia en cualquiera de los campos, te das cuenta y empiezas a empoderarte, que no es lo mismo que ser prepotente, y lo sabemos, ¿sí? Empiezas a darte cuenta que efectivamente tú tienes mucho que decir ahí. Y cuando se empieza a dar la transformación tuya interna, se empieza a dar en tu vida, se muestra en tu vida, con hechos. Los hechos siempre hablan de nosotros. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí?
Tu vida al final es una película tuya propia, no es de nadie más. Entonces ese viejo paradigma se está cayendo en muchos ámbitos y se está cayendo en este y se va a caer en este. Se va a caer en este, porque a muchísima gente no le funciona. Ya no da igual las dietas que salgan, da igual ya los ejercicios que salgan, el tipo de gimnasios que se usan, cada vez son las máquinas más impresionantes, cada vez son más grandes y cada vez la atención es peor. Cada vez la atención es peor y cada vez menos personalizada. Y de hecho tú lo más personalizado cuando vas a un centro deportivo, y hablo incluso de compis míos, lo más generalizado es que si quieres perder peso tienes que hacer muchas repeticiones y si quieres ganar peso tienes que hacer pocas repeticiones. Y si quieres perder peso tienes que hacer muchos trabajos aeróbicos y si quieres ganar masa muscular tienes que hacer entrenamientos muy cortos. ¿Sí? Hay a quien le sirve, a mí eso ya no me sirve. Y las personas que entrenan conmigo eso no les sirve. Lo usan, lo practican, lo pueden utilizar, pero no de esa manera, no desde esa imposición. Porque yo puedo hacer esta semana un ejercicio que la semana que viene a lo mejor no. ¿Sí? Es lo que hablaba yo siempre. Tienes que tener muy en cuenta tu estado emocional, mental y físico del momento en el que haces el ejercicio. Y lo que no puedes pretender es siempre tener el mismo ritmo y cuando en un momento dado hay un lapsus y lo dejas por algo, pretender y exigirte comenzar donde lo dejaste. Eso es una verdadera locura. ¿Sí? Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve 4 días que no podía hacer nada. Porque hice la bruta cogiendo un tablero con mi hermana y al final me fastidié uno de los dedos de la mano y me hacía daño cuando entrenaba. No podía entrenar. Yo entreno en casa de una manera muy ligera. Y no podía entrenar. Yo he estado como 4 o 5 días, no pasa nada. He comenzado hoy, no pasa nada. Pero he tenido en cuenta mi estado físico, emocional y mental. Y he entrenado al ritmo que a mí en este momento me apetecía. ¿Cómo lo detecto? ¿Y cómo varío? ¿Cómo puedo variar? No solo variar las repeticiones, no solo variar los ejercicios, varío el peso. Y tu cuerpo cuando no le apetece, simplemente como sabe que le vas a atender y que sabes que vas a utilizar un peso que para él no va a ser sufrir en ese momento, automáticamente se pone en marcha. Y esto a la larga produce no un rechazo al ejercicio, sino es algo que se permite y está en tu vida. ¿Sí? Esto es como tener un amigo. Si tú tienes un amigo con el que siempre con el que vas tienes que reírte, pues a lo mejor seguro que con el tiempo dejarás de ir. Porque habrá días que no te apetezca reír. Entonces sabes que cuando vas con Pepito tienes que estar... ¿Sabes? Ay, tú, ¿qué tal? Ah, sí, muy bien, porque no le gusta que le diga cómo estás. Pues seguramente con ese amigo con el tiempo dejarás de ir. ¿Sí? ¿Con qué te apetece estar? Pues con un amigo que un día vas que estar, bueno, pues hoy tengo la energía así. Hoy me encuentro, guay, tía, pues venga, no pasa nada. Y con otro día, pues te ríes con él. Con quien puede ser de manera natural. Alguien con quien puedes poner en práctica tu estado emocional o tu estado mental. Es tan sentido como esto. ¿Sí? Yo por eso siempre hablo y digo deporte y espiritualidad y me gusta explicarlo. ¿Qué es para mí la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es mi conexión interna, es mi referencia interna. ¿Y por qué sé que existe? ¿Por qué sé que existe? Porque yo he sido una persona con grandes miedos y aterrorizada y ya no existen. ¿Por qué? Porque se ha dado una transformación en mí interna, de la que tengo claro que yo no he sido la autora. Yo solamente he utilizado sus herramientas y me he puesto en sus manos. Y esa transformación se ha dado, se da. Entonces aquí venimos a practicar lo obvio. Vamos a aplicar el sentido común. Hay que aplicar el sentido común. Nada más. Yo vengo aquí a aplicar el sentido común y a chutar y a poner mucha conciencia en esa conexión, en esa relación con el cuerpo, que las que estáis aquí pues no tenéis por qué conocer, de hecho no conocéis. ¿Por qué lo conozco yo? Porque la vida me puso con 12 años en este mundo, ya dentro de un gimnasio. No a entrenar, pero yo por allí ya a observar. Y como gran observadora y sentidora y practicadora, pues estaba a todo. Me di cuenta de cómo funciona esto, de por qué la gente funciona de una manera, por qué una persona tiene un cuerpo de manera natural, por qué otra no. ¿Sí? Y el simple hecho, por ejemplo, de pensar que tu cuerpo te va a aportar felicidad, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque he entrenado y entreno a mujeres, podríamos decir, entre comillas, mujeres que podemos llamar
bellísimas, súper estupendas, con cuerpos y caras explosivas, son mujeres muy infelices. ¿Sí? Por lo tanto, son muy infelices porque no les funciona, por ejemplo, su vida sentimental, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, si son infelices y tienen un cuerpo maravilloso y no funcionan porque no funciona su vida sentimental, su felicidad no depende de su cuerpo. Para ellas se cuentan que depende de su pareja, de tenerla, no tenerla, conseguirla, no conseguirla. Por lo tanto, el cuerpo no es felicidad. Por eso yo siempre digo que tenemos que empezar a entrenar siendo felices desde el momento número 1, ¿sí? Para que el cuerpo que yo quiero se dé de manera natural. Porque el cuerpo, cuando se le cuida, cuando se le atiende, cuando se le da lo que necesita, sin grandes cosas, los resultados son visibles, son obvios, son claros, son naturales, se dan. ¿Sí? Más preguntas o reflexiones. Ahora mismo un entrenador físico o lo que sea, que no atienda tu estado emocional, mental, tu vida, tu ritmo, va al hacer, a la acción. Tienes que hacer esto y tienes que comer esto. Y ya siempre, toda la vida, durante meses. Y si me lesiono, y si un día no tengo un estado de ánimo como para lo que hablaba, ¿no? Imagínate pues el amigo con el que tienes siempre que tienes que estar riéndote. Pues una tabla de ejercicios o una rutina establecida de X horas a la semana, con tanta intensidad, con tanta... Siempre, 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 siempre. ¿Quién de aquí se atreve a afirmarla? A afirmar como que yo lo voy a hacer. Yo no. ¿Sí? Yo no. Lo que tengo claro es que mi cuerpo es una máquina que está hecha para el movimiento, que si la atiendes y la cuidas, disfrutas de los beneficios, que es sentirte bien, tener un peso adecuado, sentirte fuerte, resistente, ¿sí? Flexible más o menos. Y da igual la edad que tengas, el momento en el que estés, da lo mismo. Por eso digo que el paradigma donde tienes que estar siempre riéndote me parece que ya no funciona. Y cada vez te venden cosas para que te sigas riendo, pero es que no funciona. No funciona. Pues yo miro para arriba porque os tengo arriba, ¿eh? Si me voy mirando por los ojitos para arriba es que estoy ahí mirando las crestas. Ya no sé ni dónde miro el punto ese abajo, que son muchas cosas las que hay que aprender, ¿eh? Para el mundo online. No os creáis. Más preguntas o dudas sobre los ejercicios, sobre lo que hemos comentado, sobre vosotras mismas, no sé. Ángela, creo que quieres, Ángela, tienes el micro desconectado, por si quieres comentar. Ah, sí. Mira, yo más que dudas es una reflexión, que yo igual llevo haciendo un proceso de autocuidado y demás, y hace un año me sorprendió una lesión de columna y tengo una hernia y estuve varios meses de baja y tuve que empezar rehabilitación. Y con todo esto con la pandemia ha sido online. ¿Qué me ha sorprendido? ¿Qué me sorprende? Es que antes ese que dices tú, que todo el tiempo piensas y hago y no hago, funciona en diferentes espacios y de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? A que antes de tener la lesión, pues sí, pensaba en que tenía que hacer ejercicio, que tenía que moverme, que tenía que hacer, pero no hacía. Ahora lo hago, pero el, el cuerpo o el ego es lo que tú dices, fragmenta, ¿no? Entonces ahora viene un componente nuevo, que es el miedo. No. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo sé que me muevo y cuando me muevo mi cuerpo lo siente, es decir, el dolor se reduce en lo que tengo yo en la columna. El día que hago ejercicio, mi molestia al dormir disminuye. Ya, pero entonces empezamos como en es un círculo vicioso que yo pienso que es el mismo ego, ¿no? Que me dice, bueno, vale, te mueves y te mejoras, pero ¿y si te mueves más, te va a doler más?
Yo pienso que es el juego del temor, ¿no? Y es donde entran las excusas personales. Esto es esa fragmentación. Entonces pienso que ahora mismo al cuerpo lo miro tanto que parece una porcelana. Entonces si lo muevo, ¿me va a doler? No me va a doler. Si me agacho, no me muevo. Si salgo, hay muchas situaciones que me incomodan y que las voy descubriendo y voy diciendo, ya ahora, ¿para dónde, para dónde voy? Es decir, que, pero ya son situaciones diferentes, ¿no? No es la basal, en que solamente es el deseo básico es de cuidarme de salud, pero entra mucho el temor, ¿no? El temor a volver a quedar quieto y me imagino que habrá momentos críticos en que eso va a suceder, porque el cuerpo, lo que tú dices, hay momentos en que estás arriba y otros momentos en que podrás tener momentos de, otra vez, de crisis y de dolor. Y que para mí el temor se vuelve un punto crítico, ¿no? Cuando me hablas de lesión, es una lesión que llaman o etiquetan de Tengo una hernia, permanente. sí, es permanente, es una hernia discal y con algo de compromiso del canal medular. Entonces, ahora no es quirúrgico y con los ejercicios, lo que te digo, llevo haciéndolos y muy bien, con orientación con rehabilitadores. Y hago 1, 2 o 3 veces a la semana, dependiendo, soy médico y si las guardias me lo permiten, si el tiempo me lo permite, si las ganas, porque en el verano con el calor, el verano fue catastrófico, pero porque yo lo soy consciente, yo con el calor, y no es nuevo, el calor toda la vida me crea mucho conflicto al hacer ejercicio, porque he perdido el conocimiento y demás, con lo cual como que el calor se deja a un lado, ¿no? Y entonces he bajado muchísimo la intensidad en verano y ahora ya lo he empezado, ya que el clima empieza a bajar, pues lo he empezado a retomar a mi ritmo. Eso no me angustia, pero sí el estar pensando todo el tiempo en que esto me va a doler, que esta actividad me va a provocar dolor, es como si el miedo se hubiera convertido en una excusa permanente. No solamente para hacer ejercicio, para cualquier cosa, ¿no? Un viaje, el andar, yo sé que el andar no me molesta, pero tengo claro y yo misma pongo las limitaciones. Yo ya sé que no debo hacer nada que cree o que no debo hacer nada que cree acto bicicleta u otras cosas. Y pues tengo mi pareja, tiene muchas ganas de hacer todavía, porque yo tengo 49 años y él tiene 45, mis hijos 19 y 16 años, es como si el hemisferio se parara a un lado, ¿no? Y entonces tú dices, pues vale, de que ellos se muevan y yo observo. Eso es lo que te digo, ya es otro tipo de esa disociación que dices tú, pero que ha sido al contrario, ¿no? Aquí es muy importante, depende de en quién te estés apoyando para esa rehabilitación. ¿Quiénes son las personas de confianza para ti? Eso es muy importante, ¿sí? Porque yo no sé, cuando me hablas de rehabilitadores, es como lo que yo conozco o como lo que yo me pongo en manos de, no un traumatólogo, sino me pongo en manos de un No, osteópata no, o de un no, tampoco, fisioterapeuta. no. Yo tengo fisioterapeuta, así es con toda la orientación o no. Y lo hago todo online y básicamente es con la idea de que el cuerpo es flexible y la flexibilidad hace que el movimiento hace que tus músculos Sí, y todo se pueda mover, ¿no? Se sí, conserve pero adecuadamente sin llegar a lesionar más allá de lo que ya tengo. Es de sí, fortalecer y mejorar el movimiento. Pero sí tengo el cirujano de columna y rehabilitación. pero ¿quién se ocupa de ti? Son fisioterapeutas. Sí, pero en este caso, Yo, por ejemplo, ¿quién se ocupa de tu estructura? ¿Quién se ocupa de la recolocación tuya de esa estructura, de conocer cómo está esa estructura, de quitar tensiones, de que te pueda decir qué necesitas hacer, qué no necesitas hacer, qué te conviene, qué no te conviene, dependiendo de que conozca tu cuerpo y toque sí, tu sí. cuerpo? Yo me refiero a eso. Eso es A muy ver, importante, ¿eh? pues mira, realmente lo que hago es con seguimiento y tengo como estoy teniendo ahora contigo, hago una conferencia mes a mes donde voy diciendo qué me incomoda y lo que yo voy haciendo los ejercicios, les digo, esto me duele, esto no lo puedo hacer, tengo esta limitación y se van variando, ¿no? Pero realmente toda la vinculación es virtual porque están en Alicante, yo estoy en Madrid. Ajá. Bueno, en tu caso, para mí, tu cuerpecito lo que le falta es alguien que lo conozca, alguien que lo toque. En el buen sentido de la palabra, ¿eh, Ángela?
pero alguien que lo Sí, no, que conozca, lo tengo alguien que claro, lo lo toque. entiendo. Eso es, por eso yo digo que es importante mucho los sistemas. O sea, porque mi cuerpo en mi caso también funciona muy bien, porque yo tengo mi osteópata y es quien a mí me va diciendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y yo he ido a él en muchos momentos pensando que había ejercicios que en un momento dado iba a decirme, esto no te conviene, y sin embargo él me ha ayudado a intensificarlos. ¿Vale? Pero él sí que lo conoce, porque él conoce mi estructura. Él coloca mi estructura, coloca mi masa muscular, estira mi masa muscular, coloca toda mi masa ósea, ¿sí? Porque yo cuando voy a él voy hecho un paquete así compacto, así, mi cadera ni se mueve. O sea, está como pegada cuando yo, bueno, he estado unos meses porque ha estado él en México y no ha podido atenderme, pero el otro día que estuve con él, o sea, mi cadera era así, un molde pegado. Yo cuando salí de ahí mi cadera era flexible, era movible, mis brazos, me coloca absolutamente todo. ¿Sí? Por eso decía que al cuerpo necesitamos de esa ayuda. Por eso para mí es muy importante desde el comienzo alguien que trabaje mi estructura, pero mi estructura ósea y muscular. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Que cada mes, mes y medio, 2 meses, depende del ejercicio, de la intensidad, de lo que esté haciendo, el momento en el que esté, haya alguien que se ocupe de situar mi estructura, de la parte más vasta. Tenemos un mensaje ¿Sí? de Mariam que escribe en el chat. Ah, perfecto. Mariam es fisio, una gran fisioterapeuta. Sí. Y habla así, ¿no? Dice, bueno, que está en una consulta, pero te comenta esto, Ángela, ¿no? Las hernias parecen sentencias médicas, pero no desesperes, ¿no? Y tienen más solución más allá de la cirugía. Y el entrenamiento con Yolanda dudo que te haga ningún mal, al contrario. De hecho, yo, que entreno con Yolanda, tengo discopatía lumbar, me la detectaron y bueno, cuando yo fui al médico me dijo, bueno, tómate ibuprofeno, ¿no? Y dicen, no. Y enseguida pues me vinieron estas personas que me ayudaron mucho a justamente, pues personas como Mariam, que me ayudaron justamente a entender más allá de la lesión y ser muy consciente de lo que a mí me sentaba bien, de lo que no, y soy capaz de hacer ejercicios con cierta intensidad y he subido muchísimo, vamos, mi masa muscular y demás. O sea que es lo que tú dices, ¿no? Un poco, a mí me pasaba lo mismo que a ti, me daba mucho respeto toda la zona abdominal y demás, y al final pues la estoy haciendo pues acompañada, ¿no? De personas que me ayudan a equilibrar y a tener esta armonía, y dentro de mi rutina está cada mes visitar un fisio para yo poder ayudarme en ese sentido, ¿no? No tener que esperar a que me duela, sino tener esta rutina ya automáticamente me sienta genial, me viene genial y me ayuda a poderme mantener en el ejercicio. Y bueno, hoy en día le he perdido el miedo. Sí, es la única persona que puede detectar y te puede indicar en qué momento estás. Es la única manera de poder disminuir ese miedo, porque el miedo al final también es falta de información. Es estar donde no tenemos que estar y donde no sabemos. Pero si tú te pones en manos de un profesional, ¿vale? Él te va a saber decir hasta aquí no, además que te va a ayudar mucho a fortalecer. El cuerpo al final es cuerpo, es una masa sólida. ¿Sí? Entonces está muy bien el trabajo virtual, pero al final necesita también ser atendido por un fisio, ser atendido por un osteópata. ¿Sí? Esa parte para mí es muy, muy importante y es la gran parte olvidada de todo el mundo cuando empieza a hacer deporte. O sea, y ya no me refiero a nivel casero, sino a nivel a un nivel, pues empiezan a correr, empiezan a hacer ejercicio y hay grandes lesiones. Jugando al pádel por sí solos, o sea, al final pueden terminar en lesión muy importante de espalda. Porque esas personas lo único que hacen son movimientos, pero de hacer un movimiento a saber entrenar, a saber lo que estoy haciendo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo era pequeña y cuando no era tan pequeña y jugaba al tenis con mis amigas y le daba la raqueta. Yo le daba la raqueta y decía que jugaba al tenis. Decía que jugaba al tenis. ¿Sí? Y un día decidí tener un profesor particular de tenis, que además competía y todo. Claro, el primer día estuvo todo el día, toda más que conmigo, enseñándome qué tipo de raqueta, la dimensión de la raqueta, el tipo de agarre, cómo se agarra la raqueta, cómo se coloca la muñeca, cómo se hace. O sea, y descubrí que no tenía nada que ver que yo le estoy dando la raqueta. O sea, una cosa es dar raquetazos y otra cosa es saber jugar al tenis.
¿vale? Entonces esta gente cuando juega al tenis no depende de su fuerza, depende de su técnica, pero es que te enseñan a colocar desde el dedo meñique hasta el dedo, absolutamente. Por eso hay algo que digo ahí, ¿haces ejercicio o sabes entrenar? La mayoría de la gente no sabe entrenar. Yo cuando veo los gimnasios veo auténticas barbaridades. Bueno, lo veo en los resultados, veo personas que llevan mucho tiempo, que llevan años y no tienen resultado ninguno. ¿Sí? Es muy diferente, es muy distinto. Así que Ángela, osteópata, fisio, cerca y además que sea deportivo y esas cosas. ¿Sí? Para que tu miedo no te cuente nada. Ok. ¿Vale? Importantísimo. Te digo porque a mí me pasa. Yo a veces con una lesión o con un dolor y me han dicho, no pasa absolutamente nada. ¿Seguro que no tengo? No, no tienes nada. Eso que estás haciendo lo tienes que hacer. Además, mira, tienes que hacerlo con más peso. Necesito que hagas todavía con más peso del que estás haciendo. Por lo tanto, este que me está hablando con miedo no tiene nada que decir. Es muy importante. Okay. ¿Sí? Pues, espero que te ayude. Gracias. A vosotras. ¿Más preguntas? O sea, que tenemos a Mariana en consulta. Qué bien. A mí escuchándoos me venía un poco entre, o sea, por un lado el miedo, que muchas veces puede aparecer, ¿no? Y por otro lado la pereza, ¿no? O no sé si pereza o excusas, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo mismo, la pereza, la excusa, al final cada uno lo sentimos de una manera. Pero la pereza tiene mucho que ver con esto, con el no saber modular el ejercicio a tu ritmo, a ti misma, pero es por desconocimiento. O sea, al final es desconocimiento, es lo que hablamos, es desconocimiento. ¿Sí? Cuando tú sabes y perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento y además sabes que lo que te ayuda es atender cómo te encuentras en ese momento, que te pones a hacer ese momento, ese ejercicio, al final la pereza no existe. No existe. De verdad, es como exagerado, pero no tiene nada que ver con lo que os contaba del amigo. Cuando tú vas con una persona y siempre estás a gusto, cuando estás con él, vas a querer estar siempre con esa persona, no te va a importar ir a verlo. Pues esto es lo mismo que lo que pasa con el ejercicio. ¿Sí? A mí que nunca me ha gustado hacer deporte, ni desde pequeña, y fíjate que después he competido y he hecho muchas cosas, que también después, claro, son cosas que ahora puedo transmitir y puedo enseñar, ¿no? Lo que es la vergüenza, lo que es la comparación, etcétera, ¿no? La exigencia, todo eso también lo he vivido. Pues puedo decir que para que el deporte en mi vida es algo constante, pero por el hecho de que es el colega que me apetece estar con él, no me exige absolutamente nada. ¿Sí? Modula en referencia a cómo yo me encuentro. Gracias. Nada. Bendita pereza. La señora pereza. Es una de las primeras a la que le metemos la patada, ¿eh? Es la primera que desaparece. ¡Tink! O sea, cuando sabes estimular, es la primera que se pone a bailar y se pone a hacer ejercicio, te aseguro. La exigencia y todos estos al final les mola y desaparecen. Yolanda, yo quiero creerte. Bueno, va bien. Digo que quiero creerte sobre el tema de la pereza. Ah, perfecto. Pues créeme, porque estás con alguien súper perezoso. Pues estás con alguien súper. Es mi gran enemigo. Bueno, más que un amigo, Pili, es algo que no sabes manejar. No es un enemigo, es algo que no sabes manejar. Te lo digo porque a mí no me gusta tampoco hacer ejercicio. Y muchos momentos en los que me voy a poner, aparece la pereza. Pero sé manejar la pereza. Sé de dónde surge. Sé lo que necesita para transformarse en estímulo. ¿Sí? Y es cuestión de nada, es cuestión de segundos. ¿Sí? A veces hay algo que parece muy grande, pero al final es una mala interpretación. Es no saber manejarlo. ¿A quién le han enseñado a manejar la pereza desde cuando eran pequeños? ¿A cuántos de aquí nos han enseñado? A manejar la pereza, a manejar la vergüenza, a manejar la comparación. ¿A cuántas personas que estamos aquí nos han enseñado cuando éramos pequeñas? O simplemente a sentir la tristeza, que es estupenda. Cuando llega un momento y no te peleas con tus emociones, sino que las usas, no te da pereza ser perezosa. ¿Sí? Porque la pereza tiene su contrario. Pero hay que saber estimularla. Entonces, en tu caso, Pili, no hay problema. ¿Te gusta la música? Sí. Ya está.
A la pereza le encanta la música. Pues mira, será mi gran aliado. Es tu gran aliado. Yo sí me pongo, bueno, creo que lo he contado más de una vez, ¿no? La referencia de cuando vemos las imágenes de la película de Rocky, aquella, ¿no? Con el tío saltando ahí, guau, tal y cual, ¿no? Y la música de fondo ahí, tun, 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 tun. Los botes que pegábamos todos en el cine o en la tele, como nos poníamos ahí que nos veíamos capaces de hacer lo que hacen. Sí, yo digo que imagínate esa escena en vez de con esa música, con el lago de los cisnes. ¿A que no es lo mismo? ¿Mm? La música. La música da mucho de sí. A nuestra esencia, nuestro ser le encanta la música. Y a los perezosos lo tenemos que utilizar. Y bienvenida, ¿eh? Estás con una perezosa. A mí no me gusta hacer ejercicio. No os voy a mentir. Más preguntas o más reflexiones. Tenemos por ahí a Eva. ¿Es Eva? Hola, Eva. Te veo así como muy de lejos. Tiene el micro desconectado. Ah, perfecto. Pues preguntas, dudas, sugerencias. Hola, Marian. Eva, ya te tenemos, ya te escucha si quieres comentar algo. Que lo tengo así porque me quedé sin batería, no me di cuenta y lo tengo enchufado y no puedo, lo tengo ahí encajado. Que me ha parecido muy interesante todo, me he sentido muy identificada con casi todo lo que has comentado. Pero hay que pararse a escucharlo de otro para que lo termines de asociar contigo, ¿no? Sí, pero eso siempre es así, Eva, en cualquier campo. Yo para estar aquí he tenido una mentora. Yo no he podido practicar lo que vosotros estoy contando. He tenido que practicar con ella. ¿Y por qué con ella? Porque es una mujer de negocios, una mujer que ha mirado sus miedos, sus limitaciones antes de emprender un negocio y las tenía muy vistas, porque hurgó mucho en ella misma, ha observado mucho, ha estado con mucha gente, sabe cómo al final funciona el ego en relación a alguien que quiere hacer un negocio y no puede. En mi caso, pues es así. Llevo toda mi vida desde que soy chiquitita en este mundo y conozco perfectamente pues cómo funciona la pereza con el cuerpo, cómo funciona todo esto de lo que te estoy diciendo. Entonces, es normal que siempre tengas que tener una persona de apoyo. Alguien como que, si pudiéramos llegar a decir, algo como que alguien que va por delante, alguien que ha pasado por eso, alguien que ha visto ya mucho eso. ¿Sí? Sí, sí. Mm. Así es. Así es. Mira, yo me he puesto mi pantalón de tai chi. Fenomenal. Tú has dicho que nos pusiéramos algo que nos motivara y yo me he puesto mi pantalón de tai chi, que es lo único que no me da pereza. Perfecto. En esta vida. Perfecto. O sea que he dicho, me lo voy a colocar ya. Vamos a empezar. Pues nada, hay que hacer los ejercicios, si os apetece me los compartís. Lo dicho, si tenéis dudas, reflexiones, avances, lo compartís en el grupo porque siempre nos ayuda a todas, nos ayuda mucho a todas. ¿Sí? Porque esto que sucede no es extraño, esto que sucede es muy natural y es muy normal. Es muy normal. Es falta de información, falta de comprensión. ¿Sí? Es un campo no comprendido, es un campo que no está mirado, que no está atendido. Yo cuando era joven me sentía rara, porque todo el mundo venía a que lo entrenara yo sin saber, hasta que llegó un día y empecé a comprender por qué la gente venía a mí. ¿Sí? Yo no lo sabía, pero cuando yo era muy joven yo no sabía que yo hacía esto. Yo no sabía que yo prestaba atención a estas cosas. Pero estuviera donde estuviera, todo el mundo venía a que lo atendiera yo. Todo el mundo. O sea, si yo estaba en un turno de mañana, venía los de la tarde conmigo. O sea, venía gente de muchos sitios, de muchos lugares, ¿no? Hasta que descubrí, hasta que me dijeron, me pasó eso y alguien me confrontó y me dijo, es que tú haces esto, yo nunca le había prestado atención. Para mí era tan normal,
que cuando alguien venía a entrenar conmigo, y sobre todo si estaba y me encontraba en un entorno, en un gimnasio muy grande donde había mucha gente, yo daba por hecho que esa persona estaba sintiendo vergüenza. E internamente se estaba comparando y estaba mirando, estaba observando, se estaba sintiendo incómoda. Por lo que fuera, cada uno por lo que fuera, pero se estaba sintiendo incómoda. Y para mí lo que más me importaba no era lo que iba a hacer, sino cómo tenía que sentirse. Y desde el primer momento se sentía muy cómoda, disfrutaba con lo que hacía. Si era una persona que quería perder peso, por ejemplo, yo le hacía ganar confianza. Desde el primer momento, desde el día número 1. Para mí era muy importante que se sintiera a gusto consigo misma, que se sintiera capaz. Por lo tanto, no iba a ponerla a media hora en una bicicleta a perder kilos. No se me ocurría, nunca se me hubiera ocurrido. La ponía a disfrutar, la ponía a jugar. Le decía, ¿ves esas bicicletas, ves esas cintas, ves tal? Pues quiero que hagas 1 minuto en cada una. 1 minuto ahí, 1 minuto ahí, 1 minuto ahí. La persona jugaba con el ejercicio. Y siempre yo muy atenta, ¿no? Porque era capaz, era muy empática, siempre he sido muy empática y era muy capaz de sentir esa vergüenza, esa comparación. Y siempre yo modulaba con aquello. Y la persona en cuanto activa, en cuanto conecta con esa referencia y produce confianza, disfruta y se ve capaz, es imparable. Eso es imparable ya. Porque son emociones que reconoce que nunca ha sentido haciendo eso. ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando algo que nunca he podido hacer, reconozco de repente y me reconozco que puedo hacerlo. O sea, dices, oye, hey, y eso se activa. Eso se activa y se reconoce rápidamente. Y al final el hacer ejercicio o hacer alimentación es lo más simple del mundo. Cuando al final tienes una conexión muy fuerte contigo misma y tu propósito es cuidarte a ti misma, anteponerte a ti misma por encima absolutamente de todo, lo demás está hecho. Y fíjate de cuando decimos, ¿no? Anteponernos ante todo, sí, anteponernos ante todo. Porque cuanto mejor es la relación conmigo misma, cuanto más sincera, cuanto más cercana, siempre es mucho mejor mi relación con los demás. ¿Mm? Más cosas. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Vamos a cerrar. Perfecto. Porque podríamos estar horas aquí. Perfecto. Mañana más. Mañana es muy intenso. Mañana el tema es muy intenso. Vamos a hablar de esto. El miércoles. Perdón, el miércoles. Mañana es jornada de reflexión. Quien quiera enviarme los ejercicios, estupendo. Bienvenida, bien recibidos. Los voy a atender, voy a dar mi feedback. Y el miércoles vamos a hablar más de esto. ¿Sí? De qué hay entre lo que hago y lo que no hago. ¿Sí? De los pensamientos, de cómo funciona la mente. De la interpretación de la relación. ¿Sí? Para poder poner a nuestro cuerpo en el lugar que le corresponde, porque ahora no está. Ahora estamos atribuyendo una serie de adjetivos y calificativos que no le corresponden, que tenemos que atender en nosotras. ¿Sí? Bueno, pues yo ahora os subo en Telegram los ejercicios, las plantillas, ¿sí? Y después dentro de un ratito pues también os envío un link donde estará la grabación de esta sesión, ¿sí? Y también el recordatorio de los links para que os podáis descargar las plantillas de los ejercicios, ¿sí? Ahí también está, pues os recordamos ahí el marco, ¿no? Cómo hacerlos para que los aprovechéis al máximo. Y cualquier duda en el grupo. Lo dicho, en el grupo cualquier duda sobre los ejercicios, para alguna reflexión que os haya surgido, y tendréis el email también en las plantillas, tendréis el email de Yolanda, el privado, para que le podáis hacer llegar esas reflexiones y las vea en privado y os contesté si queréis. Perfecto. Pues nada, vale, gracias. Gracias. A vosotras. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos el miércoles. Por supuesto. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.